Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo en la Casa Bursátil. Esta idea del sistema bursátil argentino para acercarles a ustedes precisamente algunas decisiones de mercado. Esta idea se llama Comprovendo y hoy sin Sergio Berestein. Con trabajo, por suerte, nos va a traer bastante información. La semana que viene lo tenemos de nuevo aquí con nosotros. Pero déjenme empezar primero rindiendo un homenaje a Shimon Peres. ¿Por qué? Falleció, esta semana. Y quiero dejar un concepto que como bolsero que soy, y muchos de ustedes, si usted nos está mirando en este momento, es porque seguro también le gustan las inversiones y le gustan las finanzas, tenía una frase que nos vamos a identificar. Yo siempre digo que los que operamos mercado somos por naturaleza optimistas, porque estamos poniendo plata hoy en una actividad, en una empresa, en un bono, esperando recibir más dividendos futuros. O sea, es una apuesta al futuro a que las cosas mejoren. A nadie nos sirve de nosotros que las cosas no mejoren. Dicho esto, Shimon Peres decía, entre otras cosas, que quizás un pesimista y un optimista mueren de la misma manera. Pero viven y tienen vidas completamente diferentes. Los optimistas tienen una vida completamente diferente. Y eso es lo que intentamos también desde los que operamos en mercado de capitales, augurar un futuro mejor. Dicho esto, empiezo con la rutina diaria de este programa. Esta semana también se dio la Expo EFI en Rosario, organizado por Rosario Finanzas, y agradecemos que estuvimos ahí, nos invitaron y realmente nos recibieron muy bien. Pero déjenme hacerles un resumen casi en forma editorial de muchas cosas que escuché de mercado de capitales, de lo que puede pasar en el mercado de capitales. Y me gustó mucho, y voy a copiar una división en el tiempo que hizo el colega Germán Fermo, porque él decía lo siguiente: para los que nos gusta el mercado, el timing es más importante que el precio. Poder acertar el momento es tan o más importante que el precio. Y puso un timing para la situación, para discutirlo en el programa de hoy. Primer ventana, decía él, desde ahora hasta noviembre. ¿Por qué hasta noviembre? Elecciones en los Estados Unidos y decisión de la Reserva Federal. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mucho tiene que ver con nosotros. El principal argumento del motor del mercado de capitales, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, tiene que ver con que las tasas valen cero, con que no hay alternativa de inversión en el mundo. Si cambia ese escenario, hay que estar atentos. Y esto puede estar en función, obviamente, de las elecciones en los Estados Unidos. Lo discutiremos más adelante, también en el transcurso del programa de hoy. Pero esa es la primera ventana. Esa primera ventana uno puede ser relativamente optimista, porque las variables siguen siendo a favor de los mercados. Hay más plata que productos. Hay más decisión de invertir que oferta de productos y de nuevos productos. Y eso provoca algunas subas importantes como las que estamos viendo. La segunda ventana va desde fin de año hasta las elecciones en Argentina. Eso tiene que ver mucho más con las cosas internas. ¿Por qué? Argentina mejoró mucho su valor en bonos, sus valores en bonos. Bajó mucho el riesgo país. Bajó mucho la tasa de interés. De hecho, empezamos este año endeudándonos, inclusive afuera, al 9% anual, y la última colocación de letras en dólares es al 3,5% anual. Vamos a colocar un bono al 2021 en pesos, casi al mismo nivel que la inflación. O sea, muy bajo interés positivo. Dicho esto, bajaron las tasas de interés. ¿Pueden seguir subiendo? Y va a depender de lo que el inversor vea de percepción de gobernabilidad. Argentina, para ser sostenible en el tiempo, necesita cambios estructurales de fondo. Lo planteamos casi todos los programas. Cambios impositivos, cambios de infraestructura, cambios laborales, y esos cambios necesitan un poder político enorme. Si lo van a tener o no lo van a tener, nos vamos a enterar en las próximas elecciones. Y esa es otra ventana de incertidumbre. Y la última es, ¿qué pasa después? Si hay éxito en eso y se puede plantear reformas estructurales para que la inversión sea realmente de largo plazo. Si no, va a ser solo financiera. Para que la inversión se instale en las empresas y para que las empresas piensen en infraestructura de largo plazo, tenemos que empezar a pensar en un país a 10 años y no hasta las próximas elecciones. Por eso me parecía importante empezar el programa con esta división de tiempos. Y es lo que vamos a desarrollar, o el objetivo, en el programa de hoy. No lo voy a hacer solo, aunque empecé hablando demasiado. Primero me va a acompañar Julián Josovich, un gran trader, pero también difusor de mercado.
tiene su programa de radio, está en contacto con la gente, y eso lo hace percibir oferta y demanda. ¿Qué le preguntan sus oyentes? ¿Qué le preguntan sus inversores? Y vamos a tratar de desmenuzar el mercado en los tiempos. Vamos a hablar un poquito del blanqueo, vamos a tener una especialista en ello, porque se atrasó un poquito. Y el blanqueo es fundamental también, si sale bien o sale mal, en términos de nuestras inversiones. Pero no por la recaudación, no por la recaudación. Se los voy a plantear más adelante, sino el que blanquea después no es lo mismo comprar activos argentinos que activos de otro país, por impuesto a las ganancias. Y eso puede revolucionar nuestras compras, nuestro mercado, si quieren. Santiago Roca va a hacer una visita al mercado de cereales para interiorizarnos de qué está pasando allí con los precios. Manuel Ollamburu, vamos a hablar de este bono al 2021 en pesos, si vale la pena apostar en pesos o no. Todo esto después de esta presentación. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Muchísimas gracias por esperarnos. Julián, qué placer recibirte aquí. Gracias, Claudio, el placer es mío. Espero que sea tu casa esta también. Gracias. Te presentaba y escuchabas la presentación. Ayudas a difundir mercado y tenés mucho feedback de la gente. ¿La notás optimista, pesimista, preocupada? Bueno, no, noto más optimismo, cosa que a veces no sé si es tan bueno para lo que es la bolsa, ¿no? A ver. Durante 2012 a 2015 el mercado subió en un contexto de terrible optimismo, terrible negativismo respecto a la economía. De hecho, hasta he sacado artículos en donde decían donde el Merval es adicto a las malas noticias porque teníamos inflación, desocupación, estábamos en default, problema con el mundo, etc. Y es un poco... Se disipó, si se quiere, de alguna manera. Entonces, si querés te meto un poco con la discusión que estoy totalmente de acuerdo con Germán sobre el timing respecto acá en Argentina. Todo este contexto en el que el mercado bursátil fue una gran oportunidad durante todo este tiempo, porque rendíamos 14 en 2013, 2012, el Merval en peso valía 2.100 puntos en el 2012 y debajo de $300 también en el 2012, hoy todo eso es un escenario completamente distinto. Y sin embargo, la economía no refleja eso. Es decir, si bien se trasladó en precios en los activos financieros, no a la economía real. Entonces, el mercado financiero siempre se anticipa. Entonces, hoy lo que está demorándose es la economía, ¿sí? Es decir, el Merval y los activos financieros, rendir lo que rinden los bonos argentinos, no necesariamente refleja lo que hoy en día está ocurriendo en la calle. Entonces, tiene que de alguna manera, sí o sí, empezar a reaccionar la economía como para asemejarse a lo que justificar. pasa. Porque hay un claro desarbitraje entre la economía y el mercado financiero hoy en día. Entonces, te tomo ese punto, déjame discutírtelo. Te tomo el punto y está muy bien. Vos me estás marcando 2013, 2014, la expectativa de cambio era mucho más importante que el presente y la gente compraba. Sí. Hoy ya tenés los datos sobre la mesa, esa expectativa de cambio es más lenta porque los grandes cambios se hicieron, ahora es esperar que esto suceda y está bien, te tomo que quizás se adelantó mucho el mercado. Pero déjame globalizártelo, porque alguien te diría, el Dow también está en el máximo histórico. Y están discutiendo entre Hillary Clinton y Donald Trump. No es que están discutiendo entre dos estadistas muy queridos por la gente. España está en el máximo histórico y todavía no tiene gobierno. Y Alemania está sufriendo con el Deutsche Bank, una de las noticias graves, si querés, del último tiempo. Y las tasas valen cero. Quizás el mundo no tiene alternativas de inversión. Y eso de no tener alternativas de inversión, hay un replanteo sobre lo que uno está haciendo. Sí, hoy podríamos decir que el mercado está más irracional que nunca, ¿no? Que siempre hablamos durante todos los días hablamos sobre la irracionalidad de los mercados financieros. En algún momento todo eso se tiene que trasladar al humor social.
para traerlo con Argentina, está claro ese desarbitraje. Y respecto de la opinión tuya, de tu pregunta sobre si la gente está más optimista y no, hay algo que no veo que haya muchos más participantes de lo que había antes. No hay muchísimos más participantes. O sea, este bull market no generó que haya tantos más participantes de lo que había antes, ¿sí? Y eso es una deuda pendiente también para el mercado argentino, y por eso es que yo lo veo, lo noto, y por eso es que, bueno, me acuerdo cuando hablábamos sobre el programa de radio, que yo quería difundir un poco el programa de radio, obviamente de la bolsa a través del programa, bueno, mis artículos en El Cronista, que vos estés acá también contribuye, y me parece que hay una deuda pendiente respecto de la sociedad hacia con el mercado y del mercado con la sociedad. Porque si el mercado crece, también va a crecer la sociedad. Las empresas se van a poder financiar a tasas más baratas, van a poder utilizar el instrumento que hoy no utilizan, que es el mercado financiero, explotarlo de una manera que vale la pena ser explotado, como lo pueden hacer en Estados Unidos o los países desarrollados. Y desprenderse un poco del endeudamiento bancario. Entonces, en definitiva, esa es la deuda pendiente que tiene la relación entre la sociedad y la economía real. Y por otro lado, lo que yo vengo haciendo mucho énfasis es, bueno, ¿quién puede encargarse de destrabar ese problema? Y bueno, los gobernantes. Entonces, los gobernantes, de alguna manera, tienen que entender que generando un potencial para el mercado financiero, generan un potencial para la economía y de alguna manera también para ellos mismos. Obviamente no es muy populista el mercado, entonces complica un poco ese desarrollo. Te lo cambio, está muy bien y suscribo cada palabra que decís. El mercado debería ser populista en el fondo, porque es mucha gente. Hoy hay 320.000 cuentas contra 280.000, eso es lo que progresó el mercado en el último tiempo, de gente individual que desintermedia, que dice yo directamente no quiero pasar por el banco, voy, invierto en esta empresa, claro, voy, financio al país. Sería, por eso es mercado, porque es la suma de un montón de gente, es el pueblo el que debería participar desintermediando los mercados. Aunque suene como una élite, en realidad el mercado no es la élite, es la mayoría, el pueblo invirtiendo en sus empresas, en su país, en sus bonos, en lo que fuera. Pero fíjate esto, cómo de alguna manera el desarrollo del mercado puede ser una medida populista. Si vos potenciás el mercado y eventualmente ese círculo virtuoso empieza a funcionar, que es el tomar deuda de las empresas para generar mayor empleo, termina siendo en última instancia una política populista. Solo que, obviamente, como está relacionado al mercado financiero, no lo estás notando, entonces le estás dando renta financiera a los especuladores que están acá atrás y demás, cosa que esa opinión termina siendo constantemente desvirtuada. Entonces, en definitiva, parece que el que quiere venir a invertir para contribuir al volumen y que en definitiva contribuya a que las empresas se puedan tomar deuda, bueno, en realidad es el malo de la película. Y en realidad la ecuación tiene que ser cambiada en forma inmediata. Está muy bien, compro y es un muy buen razonamiento sostenerlo, porque no solo está el que invierte, está el que toma dinero, y el que toma dinero es el que lo necesita y es el que termina potenciando y apalancando un crecimiento, tomando gente y demás. Pero eso lo hablamos ya bastante. Vamos a un punto, un ping-pong. Déjame contarte la opinión de los televidentes de Compro Vendo. En la última semana hicimos una encuesta de qué cree que va a hacer la Reserva Federal. Y salió muy interesante, 53% cree que la Fed va a subir la tasa antes de fin de año, una vez, y el 47% no. Y la pregunta es, si la mayoría ya lo espera, como decías vos, que a veces el optimismo puede ser un problema, porque si estamos todos optimistas después nos podemos desilusionar, si la mayoría ya lo espera, la pregunta ahora que yo debo hacer no es si va a subir la tasa, es si sube la tasa o no sube la tasa, ¿qué va a pasar con el mercado? Si sube la tasa, ¿sorprende al mercado y es una gran baja o ya forma parte del escenario? Bueno, mira, yo justamente hice un estudio, mi tesis de la maestría en la ITEL hablaba sobre esto. ¿Qué pasa con el mercado cuando la Fed sube la tasa? Entonces, la primera reacción es mala, ¿sí? En general el mercado cae entre un 9 y un 15% post-hike, o sea, post-sube de tasa. Pero no vemos un techo como lo que pudimos ver en el 2008 o incluso en crashes de mercado con la suba de tasas, sino que el techo se da luego de que terminó todo el proceso de tightening. Entonces, si bien la reacción inicial es mala, el mercado luego de toda la suba de tightening, toda de suba de tasas, termina siendo positiva. Entonces, muchas veces se utiliza la noticia como una oportunidad de compra, que si querés lo relacionamos con la actualidad, fue lo que pasó. En diciembre subió la tasa, ¿sí? Un cuarto de punto, y el mercado se te fue de 17.000
18.000 a 15.300 del Dow. Y de ahí el mercado no paró hasta por encima de los 18.000 que vale hoy. Entonces, en definitiva, ocurrió lo mismo. Cayó un 12, un 15% y terminó subiendo. ¿Cuándo uno debería esperar que realmente veamos un escenario catastrófico, como lo que pudo haber sido en el 2008? Bueno, eso en términos, o por ejemplo, otra vez que también hubo una gran periodo de suba de tasas fue en el año 2000. Entonces, las subas de tasas se dieron entre 2003 y 2007, ¿sí? Y ahí el mercado hizo techo. Bueno, pero ahí era un escenario de suba de tasas. Esta puede ser como la de diciembre, que marcas un acontecimiento y punto, que lo hacen porque, bueno, no puedo dejar de hacer nada, pero... El mercado no hace techo en el transcurso, hace techo al final. Entonces, si uno puede pensarlo, qué es lo que puede llegar a pasar con el mercado, uno en general no tiende a especular con que haya un escenario de crash. Entonces, en general, después de un escenario de suba de tasas, tiende a ser una oportunidad de compra. Y fue lo que pasó. El otro día escuchaba a Julián una crítica que creo que nos mencionaban a nosotros desde el punto de vista de traders, ¿no? Y decía, el trader lo que le pasa generalmente es que las noticias de corto plazo, como vimos tanto la noticia de corto plazo, qué va a hacer la Fed mañana, cómo vino el balance, qué pasó con tal cosa, qué va a hacer cuánto cortó la Levac, sí, qué va a pasar, la noticia de corto plazo nos tapa el bosque, que uno deja de ver el proceso y el ciclo abrumado por el corto plazo. Y me gustó esa crítica, la tomo, digo, a veces a mí me pasa, por lo tanto quiero superarla y tratar de ver, separo esto y veo el bosque, o tratar contigo de ver el bosque. El primer punto que te quiero plantear es el siguiente. Vos te escuchaban las respuestas en una de las respuestas y me dabas a entender, salvo que yo haya interpretado mal, que hoy la economía real no justifica estos precios. Por lo tanto, si yo agarro el price earning de las compañías, realmente me dan números. El de Amazon te da 200 años, el de un montón de compañías te da más de 25 o 30 años, que no es lo lógico. Yo puedo pensar, bueno, no, lo que pasa es que tengo que ver cuánto van a ganar las empresas el año que viene, pero tengo otra pregunta finalmente, o tratando de buscar una respuesta. Es, bueno, está bien, tenés razón, es caro. Listo, vendo. Wow, listo, vendí. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué es protección? ¿Dónde está la cobertura cuando el mercado caiga, por ejemplo? Bueno, por eso de alguna manera el mercado de alguna manera también lo ve y dice ¿qué compro? Y por eso fue la gran suba que tuvimos en los emergentes a principio de año. De repente el pesimismo que había hasta el año pasado respecto a los emergentes se transformó en un terrible optimismo a lo largo de todos estos primeros 9 meses. Tal es así que, bueno, Argentina comprimió mucho sus spreads. A principio de año el Bonar 24 valía $100, hoy estamos en 120. Eso es uno de los ejemplos en donde... Bien, rinde 6. Está bien, rinde 6% anual, pero en esa misma época, hace un tiempo, un bono italiano rendía 4 y hoy rinde 1 con el ministro diciendo que quizás renuncia. O sea, esa compresión de spread fue mundial y en términos proporcionales seguimos siendo altos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, ahí está, para uno de ver del bosque siempre nosotros decimos tenemos que ver del bosque a la hoja y no de la hoja al bosque. Está muy bien. Eso en nuestras capacitaciones o incluso en nuestros debates y demás, siempre tratamos de ver el bosque. Y mucho para poder entender el bosque, uno lo que trata de hacer es ver el humor social. En definitiva, las decisiones de mercado terminan siendo de personas como vos y yo que trasladan a las inversiones el humor que hoy estás teniendo. Si estás muy pesimista, seguramente el mercado de alguna manera va a estar reflejando un mal momento. Mientras que estás muy optimista, crees que va a ser para siempre ese optimismo que estás viendo hoy y el mercado solamente lo está trasladando en el futuro. Entonces, entender el humor social, tratar de ver si el mercado está optimista o muy pesimista, uno va a poder entender en qué parte del ciclo está. Cuando el 95% de las personas se transforma en optimista, seguramente estemos en el ciclo final. Y cuando el 95% esté pesimista, estemos en la fase final. ¿Y qué Entonces, la pregunta, bueno, ahí está, la pregunta es ¿en qué parte del ciclo y para qué mercado estamos hoy? ¿Tenés respuesta? Sí, mira, por ejemplo, si uno lo analiza y vos decís, bueno, mira, comparo con el 2007, que fue antes del techo de toda del crash del 2008. En el 2007 la gente en Estados Unidos estaba comprada e hipotecada, ¿sí? Con lo cual, ¿qué te da reflejo eso? Que tenés un terrible optimismo hacia adelante. No estás hipotecado si no tenés confianza en cómo te va a ir mañana. Bueno, hoy en día, y no se hablaba de la crisis, sino que se hablaba de la nueva estabilidad de la economía, en donde los flujos económicos no iban a ser tan variables y demás. Hoy en día tenés un escenario en donde del 2008 a hoy pasaron un montón de cosas y todavía estamos en un cuarto de punto por encima de la Fed. Se está debatiendo entre Hillary Clinton y Trump, sobre todo un transgresor de la política que refleja de una manera, que haya tenido el éxito que ha tenido, refleja el negativismo que hay hacia la clase política en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera eso no te da confianza para decir que la gente está optimista de cómo le está yendo hoy en día. Quiere un cambio. Entonces, ese mismo te dice, bueno, no hay un optimismo, digamos,
abrumador en lo que es el mercado. ¿Eso qué significa? Que todavía no llegaste a un punto en donde tenés el 95% comprado. Entonces uno mira para atrás y ve que no hay nada más arriba, que estás en nuevos máximos, y dices, che, esto se puede empezar a caer. Bueno, pero ¿y qué te está mostrando la psicología? Que todavía no tenés un humor de techo de mercado que puedas esperar un 40, un 50, un 60% de caída como lo que vimos en el 2008, y que obviamente golpeó a mucha gente. Entonces, en definitiva, esa es mi sensación. Eso para Estados Unidos. Para lo que es, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, es algo similar en donde, pero al revés. Primero, obviamente, el mercado subió, ¿sí? Y vos vas a la calle y sentís que estamos en el 2001. Vos te subís al taxi y decís, bueno, ¿y qué habla la gente? Y la gente está cansada, pero todavía está optimista, está esperanzada, ¿sí? Entonces uno parece que decís, bueno, estoy en la fase de acumulación, no de distribución del mercado. Bueno, por eso mismo están esos desarbitrajes. Para lo que es Estados Unidos, la crisis todavía no pasó, y para lo que es Argentina tampoco pasó. Entonces te da la sensación que pese a que los dos mercados hayan tenido máximos históricos, el humor social no está reflejando un optimismo así abrumador. Pero escuchándote, sobre todo la parte argentina, damos una vuelta sobre la Argentina ahora. Escuchándote, me das un sesgo de tranquilidad, no de preocupación, porque entiendo lo que decís de que los mercados se adelantaron mucho sin un respaldo en la economía, pero no veo gente desbordada por optimismo, al contrario, veo gente quejándose en la calle y demás. Eso dice que quizás lo mejor no lo vimos. Esto puede cambiar si empieza a crecer el país, no sé, en el 2017. Bueno, cuidado. Punto número uno, lo que sí están optimistas son los demás hacia nosotros, no de nosotros hacia nosotros. Entonces, eso contribuye a que estemos... yo creo que estamos en una fase final de suba de Argentina, que no significa que veamos un crash, pero creo que la dinámica alcista de las cosas, de los activos financieros, ya no va a ser la misma de lo que venían siendo en años atrás, ¿sí? Los bonos no te van a comprimir el spread en la velocidad que te lo comprimían, y las acciones no te van a subir como ya subieron. Entonces, eso es un dato a tener en cuenta. Es decir, la dinámica, la velocidad, la verticalidad de la suba de los activos financieros me parece que no va a ser la misma de lo que nosotros ya, que de hecho lo venimos evidenciando. Pero lo que sí, otra cosa que sí contribuye a que esa dinámica no sea así, es que el mundo le guste el cuento argentino, y eso te lo pricea así de rápido, ¿sí? O sea, de repente Macri volvió a Wall Street, empezó a hablar con todos los inversores, con los bancos, etcétera, ¿sí? Quieren que sea el líder de la región. Entonces, eso es algo muy parecido que incluso le pasó a Kirchner en el 2006, ¿sí? Entonces, que haya vuelto a Wall Street y que digan, bueno, Argentina volvió del lugar que nunca tendría que haberse ido, que justamente era Wall Street, y hoy estamos repitiendo la historia, ¿sí? Entonces, en definitiva, digo, no hay ese optimismo en la sociedad, pero sí hay un optimismo importante respecto de los demás hacia nosotros. Está bien la referencia. Déjame jugar con esto. Es horrible el ejemplo que voy a dar, sobre todo en esta casa, en la bolsa, porque voy a hablar de cartas, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos un esfuerzo enorme para que no nos mezclen con timba. Pero no es lo mismo la cantidad de fichas con la que juega cada uno. Entonces, suponete que vos decís, vos jugás mejor que yo a las cartas. Y yo juego muy mal y vos jugás muy bien. Pero vos venís con 2 fichas y yo tengo 100. Entonces te apuesto 100 y no puedo. Tengo 2 nada más. Entonces no te puedo replicar. Y eso pasa la plata del mundo con nuestra plata. Entonces, si el mundo nos ve mejor que a nosotros mismos, y la verdad que vale la pena, porque ellos ponen 100 y nosotros tenemos 2 fichas nada más. El problema es cuando ellos nos vean no tan bien y nosotros, sí, la verdad que estamos mejor, que eso es lo que nos pasó. Yo tengo muchos más años que vos y lo vi muchas veces, que primero nos compran porque nosotros nos vemos mal, somos muy autocríticos con nosotros mismos, ellos nos ven bien e invierten y después nos las devuelven todas. Yo lo vi en el 92, etcétera, ellos vendiendo y nosotros no, ya estamos bien, ya somos un país serio, etcétera, y cometimos ese error. Pero hoy entiendo tu razonamiento, creo en esta discusión que estoy tratando de armar contigo para tratar de buscar un timing, que todavía hay algo más despacio, porque el que te ve bien tiene mucho más plata que el que nos ve mal internamente. Sí, hay más espacio, y eso lo publico en mis artículos, en El Cronista, por ejemplo. ¿Qué valen los spreads, qué valen las tasas de la región? Sí, o sea, de los bonos en dólares de la región. ¿Cuánto es la capitalización bursátil de Argentina respecto de los países de la región? O de países de frontera. Sí, o sea, hoy, según datos de Bloomberg, 8,5% del PBI la capitalización bursátil. Si vos lo comparás con Brasil, es 18, Colombia el 20 y pico. O sea, en definitiva, hay más espacio y hay potencial de crecimiento, ¿sí?
Y cuando los de afuera no le gustaban Argentina, pero nosotros tampoco estábamos del todo descreídos, fue en el 2012, 2013, ¿sí? Que fue cuando Argentina le empezó a ir mal con Wall Street, con el tema del default y demás. Y ahí fue el gran bull market. Entonces, cuando a los demás no les gustaba Argentina y Argentina, en definitiva, convivía con sus problemas, bueno, ahí fue la gran oportunidad, ¿sí? Y eso ocurre permanentemente. Lo mismo en el 2001. ¿Sí? En el 2001, bueno, yo era muy chico, pero si uno repasa los titulares y demás, nadie creía sobre Argentina. Dices, che, llamabas a tu corredor, che, me quiero comprar bonos de Argentina, pero ¿te vas a comprar un bono en default? O un país que está en default, que ese bono no está en default, o acciones de Galicia, pero te estás comprando un país en default. Sí, me estoy comprando un país en default. Y vaya oportunidad que fue. Entonces, en definitiva, yo creo de que Argentina puede transitar un muy buen sendero de cara al mediano plazo. Todavía hay grandes oportunidades en Argentina, ¿sí? Pero lo que sí le alerto al oyente o incluso a los inversores o a nuestros clientes y demás es cuidado con la rentabilidad esperada. Porque uno ve la rentabilidad de años previos. Sí, no se acostumbre. Y mira hacia adelante y dices, cuidado con tu rentabilidad esperada, porque no puedes replicar lo que te pasó antes con lo que pasó ahora, porque mucho ya está en los precios. Y ahora lo que tiene que reaccionar es la economía. Julián, un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Me voy a quedar con esa conclusión. Aprendamos también a ser cautos y no tan avaro a la rentabilidad. Si ganamos un 6%, está bien. En el mundo de hoy ganar un 6%, la gran valorización de capital, de actualización de precios, quizás en muchos casos ya se hizo. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y después le vamos a prestar la cámara a Santiago Roca, que va a charlar un poquito de estos bonos en pesos nuevos con Manuel Ollamburu. Lo dejaría todo porque me dejaras. El fútbol, mis amigos, el mete gol. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas de este lado solo este calzón. Lo dejaría todo porque me dejaras. Bien, gracias Claudio, y nosotros vamos a estar tratando de marcarles algunos puntos que esta semana nos puso de relieve el escenario internacional, y esto tiene que ver con algunos bancos que están teniendo problemas en Europa. Caso Deutsche Bank. ¿Cómo te va, Manuel? Un gusto tenerte acá. Un gusto, Santi. ¿Cómo estás? Bien, preocupado. Te digo que preocupado porque Lehman Brothers 2008. Sí. Estamos teniendo un mercado con tasa cero, y esto, una tasa 0,25, 0,50, es la que uno se siente más cómodo, ¿no? Pero bueno, por ahora la tasa, la FED no la tocó, y tenemos realmente mucho apetito de riesgo, porque nadie quiere colocarse en una tasa muy barata, y en Japón tenés que pagar, por ejemplo. En este escenario, ¿qué te dicen a vos tus análisis? Bueno, como muy bien lo describís, estamos en un escenario que continúa siendo de tasas mínimas en Estados Unidos, tasa negativa en algunos lugares de Europa y en Japón, como bien describís, y obviamente un escenario de muchísima liquidez internacional que hace que el apetito por el riesgo continúe. La Reserva Federal nuevamente volvió a amagar en septiembre, pero no movió la tasa, y creo que tenemos todavía un tiempito como para que ese apetito por el riesgo continúe, y eso nos viene bien a los emergentes y en especial a nuestro mercado. Ahora, como también muy bien señalás, hay riesgos globales muy importantes. Hace poco un prestigioso economista argentino lo señaló en las jornadas monetarias del Banco Central, ¿sí? Guillermo Calvo señaló que hay que estar preparado para el riesgo global, en especial respecto al sector financiero europeo, Deutsche Bank, por ejemplo. Bueno, Deutsche Bank ya habla, creo que todos los diarios, con lo cual ya no estaríamos hablando de un cisne negro porque estamos de alguna manera preparados. La cuestión es hasta qué punto no estamos subestimando de alguna manera los riesgos globales esos. ¿Habría que estar preparado? Sí. Deutsche Bank cayó en lo que va del año 50%, es decir, vale la mitad de lo que valía a comienzos de año. 65% del máximo que tocó el año pasado. Tiene serios problemas para mantener, digamos, su esquema operativo básico, y encima hay una cuestión en Europa donde la primer ministra alemana está negándose a darle ayuda. Ya no le importa demasiado grande para caer que en Estados Unidos permitió la caída de Lehman Brothers. Ahora, vos sabés que Mario Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, él está
torciendo la muñeca a Merkel, porque dice que hay que ayudar a los bancos en un momento de crisis, ¿no? Bueno. Pero bueno, la deuda que tiene el Deutsche de 14.000 millones de 700.000, esto es la deuda, es una multa que le puso Estados Unidos por los bonos basura, ¿no? Este es uno de los problemas que tiene el Deutsche, la multa que Estados Unidos ha aplicado sobre el banco, pero además tiene problemas en su propia cartera. El Deutsche tiene una altísima exposición a derivados, ¿sí? Y adicionalmente tiene problemas de incobrabilidad. Además, su deuda, es decir, como fondea el Deutsche, ha aumentado muchísimo su riesgo y encima las colocaciones hoy de los bancos en Europa, como bien decías vos, están, de alguna manera, tienen que pagar porque en realidad tienen tasa negativa. Entonces, todo esto que lo representamos con el Deutsche Bank está pasando con varios bancos en Europa, lo hablábamos atrás de cámara, la cuestión de los bancos, de algunos bancos italianos que también podrían eventualmente sumarse, y esto hace a las preocupaciones de aquí a fin de año en lo que es el riesgo global, o en realidad más allá de fin de año de los bancos. Sacando Europa, yéndonos de Europa, ¿hay otros riesgos? Sí. De acá a fin de año tenemos dos eventos muy importantes. Uno, vamos a Estados Unidos, elecciones en noviembre. Básicamente, uno prácticamente descontado, que es la suba de tasas de la Reserva Federal, probablemente entre 20 y 25 puntos básicos, ¿sí? Pasaría de una franja entre 0,25-0,5 a 0,5-0,75, 0,4-0,6. Eventualmente eso está descontado por el mercado. ¿Es un cambio de tendencia para tu análisis? Bueno, hay que ver cómo lo lee el mercado, eso es un dato muy importante. Y ahí nos vamos al segundo evento, que no es ni más ni menos que la elección en Estados Unidos, que podría cambiar todo, porque en realidad, dependiendo qué candidato finalmente gane la elección, eso podría de alguna manera llevar a que el mercado lo lea como un cambio de tendencia en la política monetaria de Estados Unidos, si gana Trump o no, si gana Hillary. Probablemente si gana Hillary, creo que nuevamente el mercado le diría, bueno, esto es una suba como fue a finales del año 2015 para mantenerse en estos niveles por mucho tiempo. ¿Sí? Ahora, eso es muy importante. Suponte que gane Hillary. Sí. El escenario va a ser realmente moderado, ¿no? Pero estamos en una burbuja con 6 récords máximo que se rompió este año en Wall Street. Sí, bueno, a ver. Estamos de alguna manera. Una burbuja. La cuestión de la burbuja particularmente tiene que ver con que para que sea una burbuja tiene que estar apalancada. En este caso, podríamos decir. ¿Vos crees que no hay palanca? Yo creo que en realidad en esta cuestión la palanca viene propiamente desde el propio banco, desde la propia política monetaria de los bancos centrales. En realidad, justamente al estallar la burbuja de 2008, los bancos centrales fueron quienes se hicieron cargo de todos los problemas de deuda, se hicieron cargo de todos los activos basura, y en algunos casos eso cada tanto vuelve a resurgir, y la cuestión es, el problema no fue solucionado de fondo, o sea, los problemas... ¿Te acordás de la vieja discusión si era un problema de liquidez o de solvencia? Y dijeron, bueno, si es un problema de liquidez tienen que actuar los bancos centrales. Pero si es un problema de solvencia ya no es lo mismo. Entonces, bueno, hay todo un debate que creo que no tengo una respuesta concreta, el tiempo nos dirá, pero sí veo riesgos globales y yendo al mercado local... Bueno, ahí estamos. Dale. Vamos al mercado local, donde el mercado local tiene muchas expectativas también, ¿no? Mirando el año próximo que va a haber elecciones, muchas expectativas porque el Banco Central en su política monetaria está bajando la tasa hasta el 26,75, puso un freno ahí, pero también tenemos la inflación que muestra también una correlación con la baja de tasa. O sea, y también tenemos que ver la colocación de un bono, el bono 21. Bueno, respecto a las colocaciones, ahí hay un dato muy importante. Yo estuve acá un par de veces este año, pero creo que a principio de año hablaba de que Argentina hacía muchísimo que no tenía colocaciones en pesos a tasa fija. Actualmente ya vamos por la tercera, ¿sí? Y ahora tenemos una colocación un poco más larga. ¿Eso es positivo? Muy positivo. Quiere decir que de alguna manera estamos o se están alineando expectativas y el gobierno de alguna manera, al poder colocar en pesos, quiere decir que está generando la confianza en el mercado respecto a las metas que se está proponiendo. Eso como un punto Manuel, saliente. Manuel, hacías un ejercicio muy interesante fuera de cámara, que me decías tipo de cambio promedio para el año próximo, sí, ¿no? Y también me dijiste tipo de tasa de interés. Y ahí te daba más o menos lo que vos querías lograr, que sería una equidad. Sí, una convergencia de tasas, de alguna manera, o un arbitraje, en realidad, que creo que de a poco se está dando. Después hay que ver si las tasas que dan lugar a que eso se arbitre son viables o no. ¿A qué voy? Si uno toma un bono dólar linked que rinde 4%, ¿sí? Y que vence en septiembre del año que viene,
y estima una devaluación en consonancia con el tipo de cambio puesto en el presupuesto, 18 pesos promedio, aproximadamente da la misma tasa que hoy está dando, por ejemplo, el bono que vencería en marzo de 2018. Con lo cual, y me parece muy bueno que esté pasando esto, hay una idea de convergencia de tasa o de que el mercado está arbitrándose. ¿Sí? La cuestión es después si creemos, si confiamos que eso se puede llegar a dar o no se puede llegar a dar. ¿Vos crees que siguen entrando flujos para el mercado nuestro de bonos? Yo creo que por ahí tenemos un respiro. Soy optimista, pero me parece que vamos a tener un respiro, por lo que hablábamos. Entramos en un trimestre donde va a haber muchos eventos a nivel internacional que pueden repercutir. Lo hablábamos fuera de cámara. Octubre siempre fue un mes complicado para las bolsas. Es verdad. Yo estoy más preocupado por lo que pase afuera que por lo que pasa acá adentro. De hecho, también lo hablamos, cuestión del blanqueo. Si el blanqueo no es tan exitoso como se espera, pero incluso así es medianamente exitoso, eso puede traer y repercutir en activos locales. De hecho, ya está teniendo repercusión. Estamos con una fuerte suba en el mercado accionario, una baja en los rendimientos de los bonos locales, que viene por otras cuestiones, pero se afianza con la cuestión del blanqueo. Ahora, estoy preocupado por el afuera. Quizá mi preocupación es no subestimemos lo que está pasando en el mercado internacional, no subestimemos lo que pasa en Estados Unidos, porque más allá de que esté descontada la suba de tasas, sabemos que después sube, igual el mercado aprovecha de alguna manera para vender o para tomar alguna... Manuel, lo dejamos ahí, realmente interesante tu análisis. Nosotros creemos que dejó muchos interrogantes y muchas preocupaciones, Manuel, pero bueno, esto es Comprovendo, así que nos vamos a la pausa. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Gracias, Santiago, y seguimos en este Comprovendo. Al principio del programa les prometí que uno de los puntos interesantes para ver, sobre todo en nuestras inversiones, es qué va a pasar más allá del blanqueo. Vamos a suponer que la gente blanquea, no sé el número, ahora lo discutimos. Pero a partir de ahí, el problema no es el 10% que paga o el impuesto que paga. Del 90% que queda, del restante, uno va a tener que empezar a pagar impuesto a las ganancias, de los activos que tributan impuesto a las ganancias. No va a ser lo mismo tener un bono argentino, tener acciones argentinas, tenerlo desde la Argentina o tenerlo afuera, o de cualquier otro país. Eso va a potenciar que haya una renta extra o un castigo menor a invertir en la Argentina. Y ojo que si el número es, no sé, 20, 30, 40, si saca un porcentaje, puede dinamizar mucho al mercado local. Y hay que tenerlo en cuenta. Por eso trajimos a una especialista, Fernanda Layún, un gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias. Gran especialista en derecho tributario, en este caso en tributación, digamos. Tributación, sí. Ese es el nombre. Bueno, vos me corregís cuando yo digo algo mal. Para romper el hielo. Sí. Se dice, o en los medios se empezó, de que viene medio atrasado este blanqueo. ¿Es así? ¿Es lógico que así sea porque la gente espera hasta el final? Contame tu versión. Atrasado, no. Yo lo que diría es que el blanqueo no es tan simple como presentar una declaración jurada de las anuales a las que todos están acostumbrados. ¿Por qué? Porque primero hay que informarse acerca del blanqueo, que tiene sus propias reglas, que no son las reglas habituales del impuesto sobre los bienes personales, porque eso implica, como vos bien decías, que de ahora en adelante todos esos activos van a tener un tratamiento al que nadie está acostumbrado y el que todos se tienen que informar y saber qué impuestos van a pagar. Y porque además hay que recabar mucha información para entrar al blanqueo. Los extractos bancarios tienen que tener una cierta forma, para las propiedades hay que pedir cotizaciones tanto para Argentina como para el exterior, y nadie quiere ser el primero. Entonces el tema para mí está avanzando mucho, pero si se pensaba que a esta altura iba a haber mucho presentado, yo diría que hay más bien poco y nada presentado. Inclusive de lo que es más inminente, que es el 31 de octubre, que es el último plazo para depositar el dinero que
el del colchón, ¿no? El dinero en efectivo. Esto viene avanzando con... ¿Y eso te preocupa porque puede afectar? Porque muchos dicen, bueno, si entran todos entro, si no entra nadie no entro, porque también termina siendo un aliciente. Todos te dicen, bueno, si hay 400.000 y entran 100.000, ¿qué va a pasar con los otros 300.000? Y, bueno, o es lo normal, que vos decís mejor, vos asesorás y decís mejor tómate tiempo, no te apures. Yo no recomiendo tomarse tiempo. Yo recomiendo empezar a accionar ya y a buscar la información necesaria para armarlo. Una vez que uno tiene toda la información, sí tiene el tiempo. Pero no hay tiempo para tomar la decisión. Hay tiempo para tomar la decisión. O sea, hay que ya tomar la decisión y buscar la información. Después, para apretar el último botón, sí podemos esperar. Pero después no van a dar los tiempos. De hecho... Discúlpame. Sí, por favor. El 31 de octubre es el último plazo teórico para depositar el dinero, pero ya la AFIP dijo que el último día va a ser el 24 de octubre, porque ellos tienen que se toman tiempo para que recibir la constancia de la acreditación de los fondos y que esto impacte en el sistema, con lo cual no es un procedimiento automático, ¿no? Es automático pero lento. Escuché también por ahí uno de los consejos es, bueno, si yo compro, yo ya sé que voy a blanquear, y compro lo que tengo que pagar en Global 17 o en Bonar 17, lo puedo pagar en marzo del 2015, o sea, puedo blanquear en marzo del 2017, pero me congela el 10% de impuesto. Por lo tanto, compro los bonos, sé que voy a blanquear y me tomo un par de meses más por si llega a ser una devaluación mayor, con lo cual me sale más barato ese 10%. Sí, lo que pasa que hoy en día comprar el bonar es lo mismo que pagar los pesos. Digamos, la única ventaja sería lo que vos decís de congelar el precio. Compro un bonar y si el dólar vale más de 15 y pico en marzo, me sale un poquito más barato ese 10%. Exactamente, sí, ya tenés el título comprado. Es como el que por algún motivo lo tenía en su cartera de antes. Ese es el que hizo el negocio. Hoy en día solamente jugás contra el tipo de cambio. Sí. Insisto con las alternativas. De lo que te consultan y demás, la alternativa de comprar estos bonos que ofrece el gobierno para no pagar el 10%, ¿tuvo aceptación? ¿Demuestran que no? ¿Hay tiempo para eso? Había bonos de 3 años, pero eso vence ahora el 30 de septiembre, o sea, mañana, y la realidad es que no, de todos los que me han consultado a mí, a nadie le interesaba esa opción. Hay algunos sí interesados en los bonos de 7 años, por esta cuestión de que paga triple, ¿no? Digamos que sí, que hay que inmovilizar solo un tercio de lo que se blanquea. Entonces, para los que tienen fondos líquidos y que están acostumbrados a hacer inversiones financieras, por lo menos una parte, como se puede proponer pagar en distintas partes, por lo menos una parte, hay de estos que son de perfiles más arriesgados que van a tomar el bono. ¿Y ahí tengo tiempo hasta...? No, ahí no hay límite. Perdón, el 31 de diciembre hay tiempo. Lo que pasa es que los bonos tienen un límite en la cantidad que el Estado vaya a emitir, no es ilimitado. El Estado, no recuerdo ahora la cifra de cuánto fue de los bonos que que emitieron, y lo que salen las noticias son que van a emitir cuántos bonos la gente quiera suscribir. Pero bueno, eso depende de cómo vaya viniendo el blanqueo. Sí, porque ¿no? se ahorran también la tasa de interés que tienen que salir al mercado. Argentina tiene déficit y va a tener que salir a pagar una tasa. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de lo que planteaba al principio. Sí. De una vez que blanquea, lo que ya no es costo, ¿Qué de pasa lo que me con el quedó. día 2? ¿Qué pasa en ¿Qué el día? pasó desde el 23 de julio pasó en realidad, ¿no? Porque todos los blanqueos son el 22 de julio y todo lo que ocurrió a partir del 23 de julio empieza a estar grabado en ganancias. En bienes personales no hay mayores diferencias porque todo paga bienes personales, excepto los bonos argentinos, ¿no? Pero el impuesto a las ganancias lo paga todo, excepto las inversiones en bonos argentinos o algunos bonos brasileños o para las personas humanas, el resultado de la venta de acciones argentinas compradas en la bolsa argentina, eso tampoco paga impuesto a las ganancias. Eso es una diferenciación que vale la pena. Si yo compro en el mercado argentino, dentro de la Argentina, una persona física o humana, ahora humana, hay que modernizarse. No pago ese impuesto a las ganancias. Exacto. Pero si opero acciones argentinas desde el exterior, sí. Sí, exactamente, porque la exención está escrita para la tenencia de acciones argentinas, y cuando uno compra desde el exterior no compra acciones directamente, lo que compra es ADR, que es como un certificado que le da le da derecho a participar sobre esa acción, pero no es la acción en sí misma lo que se compra. Y eso va a pasar a ser un dato muy relevante, porque finalmente es
en qué me conviene ahorrar. Antes yo le tenía miedo a la seguridad jurídica, pero si ya estoy blanco, ahora qué es lo que me rinde más. Exacto, o sí. lo que tribute menos, que es una manera de ganar más. Sí, claro, porque la diferencia es muy significativa, porque un bono contra otro, o la acción comprada desde afuera o acá, la diferencia es el 35% del resultado. El 35% de la diferencia o el 35% de los intereses. Es mucha la diferencia. Fernando, ahora viene tu momento. Te cambio el rol. Y mirando a los televidentes, ¿hay algo que no te pregunté, algo que valga la pena aclararle a los televidentes que necesites mostrar que no nos hayamos avivado todavía o lo que fuera con respecto al blanqueo? Y mi consejo en general es que es un tema del que hay que ocuparse. Todos, no solo el blanqueo está vinculado, por lo menos muy al principio, con la idea de los que tienen millones de dólares en cuentas del exterior. Y la realidad es que todo aquel que tiene bienes por los cuales nunca se preocupó de ver si tenía que pagar o no impuestos sobre los bienes personales, también tiene que ocuparse de esto. Propiedades. Propiedades, lo una recibido propiedad de los familiar padres, dividido entre cuatro. No hay que ser millonario para poder usar los beneficios del blanqueo. Ese es como en general el prejuicio sobre el blanqueo, es si yo no soy millonario no me interesa, o no me afecta o no fue escrito para mí. Y la realidad es que tiene beneficios para todos, porque a partir de ahora, por lo menos es la propuesta de la DGI, impuestos vamos a pagar todos. Entonces, tener un auto, una casa y alguna propiedad más ya hace que cualquiera va a ser sujeto del impuesto sobre los bienes personales. Un buen punto, te mentí que era la última, una cosa más, porque me lo planteó un televidente el otro día y creo que es algo, no sé si está correspondido, si está atendido o no. Él tiene una casa que heredó. Sí. Nunca hizo nada. La va a blanquear. Pero tiene que pagar. Y no tiene la plata para pagar. Porque finalmente tiene esa propiedad que o le cuesta un montón, o es un montón de plata. Y es un problema común esto que vos planteás con cosas heredadas o con la posibilidad que da hoy el blanqueo de transferir propiedades de padres a hijos, como anticipando la herencia, ¿no? Y lo que ocurre cuando son bienes importantes, de mucho valor, es que, o con campos en general ocurre esto mucho, no hay disponibilidad de fondos, no existen los fondos para pagar el 5% sobre el valor de mercado. Y bueno, eso no es una solución que esté prevista dentro del blanqueo, es una solución que hay a buscar a los bancos. De hecho, los bancos ofrecen en general préstamos, hoy en día muy focalizado a los que tienen inversiones financieras, ofrecen préstamos para pagar el blanqueo con tal que los fondos se queden con ellos, ¿no? Como contraprestación ellos tener la disposición de la inversión de esos fondos. Fernanda, muchísimas gracias. Sé que es tu casa, sé que es la casa de tu padre, socio vitalicio de la Bolsa, o sea que bienvenida. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos de esta manera. Trayectoria. Solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Estamos realmente buscando la información de los mercados y esto es uno de los mercados más importantes que tiene Argentina, que son los granos. Y por eso que vinimos acá a la Bolsa de Cereales, donde está operando el término, y vamos a tener una nota con Ricardo Bacarín. ¿Cómo te va, Ricardo? Un placer recibirnos acá, ¿no? No, gracias por venir. Gracias a ustedes. Estamos viviendo un momento de euforia, mirando la cosecha 16-17, 120 millones de toneladas, ¿es así? Bueno, aparentemente esta es la idea, que se desprende un poco de las cifras entre lo que se espera que se va a sembrar en esta temporada, una temporada realmente de mucho entusiasmo, en la cual el área de cultivo de maíz va a crecer un 25% seguramente, el área de soja no va a caer mucho, así que sí, en realidad hay mucho optimismo y la decisión de haber eliminado las retenciones de trigo y maíz y haber eliminado los ROIs, que eran un elemento realmente muy distorsivo para el esquema de formación de precios, ha sido realmente muy constructivo para el sector. Así que bueno, esperemos que el clima
esté acompañando y podamos, como decís vos, llegar a esa meta de más de 120 millones de toneladas en esta campaña. Ricardo, si hablamos de girasol, tenemos también un área sembrada bastante interesante esta vez. Va a incrementarse también, forma también bastante marcada el área de girasol. Ha crecido mucho el área de trigo también, que no lo comentamos. Así que sí, en realidad el campo tiene una respuesta muy inmediata a todas las cuestiones económicas o a un mejor ambiente de negocios. Vos pensás que la inversión en dólares en esta campaña va a crecer prácticamente un 25% en relación con la del año pasado. Esto indica no solamente más trabajo, sino más infraestructura, más movimiento de fertilizantes, agroquímicos, semillas. Bueno, en última instancia todo esto... Industria metalmecánica, camionetas. Exacto, camionetas, bueno, todo eso lo vimos ya a partir de marzo en la exposición, que fue sorprendente lo que se anotó en ventas en el curso de muy pocos días. Así que, bueno, esperemos que el entusiasmo siga, no nos acompañan mucho los precios de afuera. Bueno, a eso iba a hacer referencia. Los precios de afuera y el tipo de cambio nuestro que está un poco atrasado, ¿esta ecuación es bastante complicada? Bueno, algunas quejas en el sentido que los insumos que se están invirtiendo en esta campaña para producir se están pagando un poco por encima de lo que es esta paridad de dólar y que se está vendiendo mercadería con un dólar un poco bajo o atrasado, o yo diría un punto de equilibrio bastante parecido al que teníamos a lo mejor en la convertibilidad o hacia el final de la convertibilidad, con poco premio, digamos. Así que esto en algún punto no digo que sea una queja, pero es un factor que el sector lo está tomando en cuenta. Por otro lado, los precios internacionales, como decíamos, un poco presionados porque seguramente la campaña de Estados Unidos va a ser récord, tanto en maíz como en soja, y sobre todo en soja. Lo que se está viendo ahora, se está cosechando, es que el maíz está más o menos en línea con lo que se pensaba, pero que la soja es sorprendentemente altos los rendimientos que se están obteniendo. Así que seguramente esto ya ha presionado los precios y seguramente acompaña un poco esta tendencia a partir del mes que viene, que es digamos que el mes de mayor oferta estacional. Ricardo, lo que importa es la demanda, y la demanda China sigue comprando, y esto quiero que me lo des ahí como, ¿qué objetivo tenés? Bueno, según el USDA, China va a estar este año importando un poquito menos que la campaña pasada, de 87 millones pasaría a 86, pero de todos modos son guarismos interesantes, muy altos. Yo pienso que lo de China en sí es un país muy sorprendente y con un futuro seguramente muy bueno en relación con la demanda, que va a seguir muy sostenida. Esta campaña, lo que estuvimos viendo es que China ha tomado un poco una actitud un poco protectiva de sus propias producciones, tanto de maíz como de soja, y está en algún punto limitando, no tanto soja, que como te digo es prácticamente la misma cifra del año pasado, pero sí en maíz y todo lo que son subproductos de maíz, donde está poniendo algunas barreras, sobre todo mercadería norteamericana, para que sea un poco más costoso ingresar a este país. Argentina exporta harina y exporta aceite de soja. ¿Esto es comprador también China e India? No, básicamente Argentina exporta porotos. Lo que compra China es básicamente 86 millones de toneladas de poroto de soja y lo procesan. Todas las exportaciones de harina y de soja, de harina y de aceite de soja argentinas tienen básicamente como destino, básicamente todo lo que es Europa, donde ya compran mercadería procesada, elaborada. Pero digamos que China no, prefieren elaborar ellos, protegen muy fuerte su industria doméstica y son bastante impermeables a las importaciones de subproductos como harina o aceite. La última, y decime, ¿va a comprar Brasil este año trigo? Sí, este año seguramente nosotros podamos contar con mayor producción, que el año pasado no tuvimos, con mejor calidad, que fue un problema que tuvimos el año pasado, y seguramente vamos a aprovechar digamos que la poca practicidad
de Brasil para producir gramíneas como el trigo, y seguramente volveremos a ser de nuevo abastecedores confiables, ¿no? Algo que dejamos de ser por un rato largo, ¿no? Gracias, Ricardo Baccarín. Ricardo Baccarín nos planteó el escenario que tenemos en la parte granaria. El día 5, en este recinto, va a haber realmente un evento muy importante donde viene el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y grandes disertantes, y cerrando con un economista como Daniel Artana. Nosotros aquí vamos nuevamente a la pausa. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. La semana que viene ya estará el equipo completo. Solo un pequeño consejo, que también leí el otro día y creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Es casi un problema psicológico que tenemos todos los que operamos en el mercado, que es buscar un anclaje. Anclarnos en algo para la toma de decisiones. Lo más común, que es un error que cometemos muchos, es anclarnos a un precio. Que es agarrar y decir, bueno, como yo compré este activo a 4, me anclé a ese precio. Recién vendo si vale más de 4. Y muchas veces empieza a bajar. Ya no tiene sentido tener ese activo porque el motivo por el cual lo compramos cambió. ¿Y para qué esperar? Porque nos anclamos a un precio. O al revés, como lo compré a 4, vale 4.20, 4.30, 4.40 y me apuro a vender porque gané, porque tengo en precio el valor 4. Y en realidad lo que tengo que preguntarme todos los días es, al precio de hoy, ¿sostengo mi decisión? Y frase de mercado para cerrar el programa. Porque coraje no es solo comprar una acción. Coraje también es aprender a sostenerla en la medida que ésta suba y no tentarse a tomar ganancias rápido. A veces con las pérdidas somos muy pacientes. Esperamos. Tenemos que también ser pacientes cuando algo va ganando. También repito, como decía Julián en el programa, con la cautela suficiente de entender en qué momento del ciclo bursátil estamos. Muchísimas gracias, nos reencontramos entonces el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Compro o Vendo.